Podemos confiar en ti. Tú nunca nos has fallado y nunca nos vas a fallar. Nunca nos vas a fallar. Aleluya. Qué esperanza, qué consuelo, qué confianza, qué convicción más grande nos has dado, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por siempre, gracias. Por favor, ocupe su lugar. Digno es el Señor. Digno es Él. Queridos hermanos, hemos estado desde hace aproximadamente unos mes y medio, quizá, o un mes, hemos estado hablando sobre la guerra espiritual de ayer, de hoy y mañana. Esto es una serie que hemos desarrollado y que hemos estado impartiéndola con el propósito de que también ustedes se entrenen y aprendan a tener victoria todos los días. Todos los días. Dios quiere que usted aprenda a tener victorias todos los días. Así que estamos en este entrenamiento intensivo, numeroso y extraordinario, no solo de la palabra del Señor, sino también del Espíritu, porque Él nos da estrategias y nos ha dado estrategias, y hemos venido derribando, hemos venido destruyendo fortalezas, altares, poderes que estaban detrás de algunas imágenes, monumentos, incluso de algunas prácticas de ocultismo. Como les dije el miércoles pasado, hoy les voy a hablar de la oración profética. En esta parte voy a hablarles de la oración profética y les voy a enseñar, y deseo que el Señor nos ayude y nos ilumine y que todos podamos ver hoy lo necesario para poder avanzar en nuestro nivel de comunión, de oración y de conquista en el reino de Dios. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 14, seguido al que leímos inicialmente, que quisiera compartirle desde el 1 al 20. 1 Corintios 14 del 1 al 20, y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura, esta carta que escribe el apóstol Pablo: fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla a los demás sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete. Pues de esa manera sí se puede fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lenguas? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación. Digo conmigo, revelación. De conocimiento. Digo conmigo, conocimiento. De profecía. Dilo, profecía. O de enseñanza. Vamos, enseñanza. Lo mismo sucede con los objetos que suenan, por ejemplo la flauta o el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie, di conmigo nadie, nadie puede saber cuál es la medida o la melodía que se está tocando. Y si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes. Si hablan con palabras que no se puedan entender,
Nadie va a saber lo que dijeron, será como hablarle al viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado, pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él, y el que me habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales. Busquen las que más fortalecen a la iglesia. Así que el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Verso 15, subráyelo, resáltelo, márquelo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias, no podrán decir así sea, porque no entienden lo que dices. Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan a los demás que 10,000 palabras en un idioma que nadie sabe. Hermanos, verso 20, subráyelo, recálquelo, márquelo. No piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, di conmigo, en mi modo de pensar, seré adulto. Eso es lo que instruye el Señor a través del apóstol Pablo. Así que al hablarles de oración profética, hablo de guerra espiritual en un nivel extraordinario y estratégico. Debemos tener un espíritu avanzado sobre la oración y es por eso que estamos levantando equipos intercesores de manera audaz y aguerrida por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer mucho más adelante. Hoy pretendo introducirlos con la ayuda de mi Rey Jesucristo a desarrollar acciones de oración que nos permitan triunfar sobre cada batalla invisible y visible. Por eso usted está recibiendo este entrenamiento de parte del Señor, para que entienda que usted puede orar más eficazmente si está mejor informado. Es decir, las personas podemos tener muy buen deseo en el corazón para orar, podemos tener muchas ganas de interceder, pero si no estamos bien informados, nuestra oración puede irse por otro lado y terminar en otra parte. Porque no sabemos por qué estamos orando, para qué oramos, a favor de qué oramos, y finalmente no damos en el blanco. Leí acerca de un intercesor que también es un agente de negocios, quien tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de su nación para presentarle un proyecto industrial. Esta persona llegó bien preparado con la documentación necesaria y además estaba listo para responder a cualquier pregunta técnica o económica, geográfica, social que el presidente pudiera hacer. Poco después, dice la anécdota, estaba buscando al Señor esta misma persona en un área de oración y percibió que el Señor le hablaba y que el Señor le hizo algunas preguntas. ¿Recuerdas cuando visitaste a tu presidente? ¿Cuánto te preparaste para esa reunión? Hoy estás buscando mi rostro en una cuestión muy importante. Yo soy el Rey de Reyes. ¿Cuánto te has preparado para estar bien informado respecto al asunto que me estás planteando? ¿Te puedo hablar con la seguridad de que tú me vas a comprender? Porque Dios no es que nos habla en un idioma diferente. Dios nos habla siempre claro. Pero cuando no estamos preparados para escucharlo, no entendemos nada. Es como cuando usted hace una reunión y le informa a la gente y después viene alguien que no estuvo en la reunión y dice, ¿y esto por qué lo están haciendo? ¿Y aquello por qué? ¿Y por qué así? Así hay mucha gente perdida
en el reino de Dios. El intercesor y hombre de negocio le respondió sinceramente al Señor así: no me he preparado de la misma manera que lo hice cuando fui a ver a mi presidente. Él dice, podía escuchar al Señor que le decía: regresa otro día y ven bien preparado, porque antes de que yo responda a tu oración quiero que estés bien informado. Los verdaderos intercesores son investigadores. Leen los periódicos, están atentos a los acontecimientos diarios de la nación, de la ciudad, de la iglesia, de los hermanos. Ellos ven los noticieros en la televisión, leen la prensa, perciben y reciben además cuestiones específicas por las cuales orar. La mayoría de los intercesores se interesan en seguir el curso de los eventos del acontecer nacional e internacional, porque las respuestas a las oraciones con frecuencia se manifiestan diariamente en las primeras páginas de los periódicos o en los noticieros matutinos. Yo reto a todos los escuderos intercesores que asuman responsabilidad por nuestras ciudades, por la iglesia y por las naciones. Los desafío a informarse tan bien como puedan hacerlo, como lo haría cualquier oficial de la policía o un editor de algún periódico. Si usted se prepara, su oración, su intercesión será mucho más contundente, será estratégica, será puntual. No malgastará el tiempo hablando de una cantidad de cosas que usted mismo entiende. No se confundirá ni se consternará cuando Dios le hable. Estarán en la misma frecuencia. Y todo lo que Dios diga, usted lo entenderá. Hubo un tiempo, leí esto acerca de Suecia, en una parte de la historia de algunos intercesores y gente entendida en la guerra espiritual. Y dicen ellos que hubo un tiempo cuando los intercesores de Suecia tenían lo que ellos llamaron un gabinete sombra. ¿Qué significa esto? Es decir, había una persona o dos personas asignadas a cada ministerio del gobierno de esa nación. Y se encargaban especialmente de investigar todo lo que ese ministerio estaba haciendo. ¿Para qué? Para traer a los intercesores razones puntuales por las cuales orar, guerrear, ayunar, interceder. Qué interesante es esto, porque estas personas vieron algo que, para serles sincero, yo jamás había visto. Oramos por el presidente, oramos por la gente que está en eminencia, oramos por muchos, pero esto yo nunca lo había visto. En más de 20 años, casi de nuevo creyente, nos introducimos de inmediato en la guerra espiritual y nunca había visto esto. Ellos dicen que Dios los guió a constituir este gabinete sombra. Cuando dice sombra no es tenebroso ni diabólico, sino hacer la sombra, a seguir los pasos, las acciones, las decisiones, los encargos, las encomiendas que el Ejecutivo le daba a cada uno y a cada una de sus representantes en el gabinete de gobierno. Estas personas, como vigilantes, asignados no por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo, asumieron esta responsabilidad y comenzaron a proveer información diaria a todos los intercesores. Oremos porque hoy el presidente hizo un cambio en el gabinete y ahora el nuevo ministro no se llama Pepe, se llama María. Y el presidente le ha dado una misión importante y le ha pedido que ejecute tales acciones. Nosotros no estamos orando eso, no estamos haciéndolo de esa forma. Profesores, tomen nota de lo que estamos diciendo, porque vamos hacia eso y es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado un desafío, no solo con la iglesia,
sino con la nación. Y queremos serle fieles al Señor en esto, y queremos actuar y queremos movernos estratégicamente. Así que podemos orar en el Espíritu, podemos declarar un montón de cosas, pero si no tenemos entendimiento, todo lo que estamos haciendo es espuma que se diluye porque no tiene fundamento. Esto es parte de la madurez espiritual. Ser maduro espiritualmente es ser responsable con uno mismo, con los demás y con el Señor. El concepto básico de la cartografía espiritual es cuando oramos y vemos que necesitamos estar lo más informados posible acerca de la oración, acerca del motivo de nuestras oraciones. Sé que hay entre nosotros personas con dones para cartografiar y los vamos a llamar y les vamos a asignar esta tarea. Vamos a cartografiar. ¿Cómo se llama el ministro, la ministra, con su esposo, su esposa, cuántos hijos tiene, en qué se ha formado? Porque queremos orar estratégicamente por esa vida y que Dios los use en esos cargos. Todavía la iglesia no ha llegado a ese nivel de intercesión por el tren ejecutivo de un país. Este testimonio es poderoso, muy poderoso. Usted dice, pero esos son impíos y gente que no tiene ningún temor, mire cómo idolatran. No importa, vamos a ayunar por ellos porque Dios también los ama. Así que cuando seleccionamos y cuando seleccionemos los miembros del equipo para una acción dada de oración, intentaremos reunir toda la información necesaria, pero también no solo de los acontecimientos físicos naturales, sino también toda la información necesaria que viene del cielo, porque estas personas que el Señor nos está mostrando y enseñando es gente que tiene dones de discernimiento, dones proféticos, son soñadores, son personas muy sensibles con gran percepción espiritual, y Dios les va a usar en esta estrategia a ustedes. Así que le pedimos al Señor que nos provea de personas audaces en esto, y oren por esto también. No importa que el maligno lo sepa, de todas maneras nunca sabrá qué es lo que vamos a hacer, pero queremos espías maestros espirituales. Leí un caso de una persona que me impresionó mucho, se los quiero compartir. Una vez se celebró en cierto país un congreso mundial de espiritistas, y había en un grupo de intercesión había un espía maestro. En este cuerpo de intercesores oraron, buscaron el rostro del Señor, y Dios les guió a tomar una acción. Y como este espía era maestro en el arte de espiar las artimañas del enemigo, lo enviaron a él con mucha oración a este congreso de espiritistas. Y estratégicamente la iglesia alquiló por esos días un espacio justo frente, en la acera de al frente, donde se estaba llevando a cabo el congreso de los espiritistas. Y este espía maestro se inscribió para participar del congreso. Y todo lo que recibía en cada una de las plenarias, salía un momento, cruzaba la calle y le decía, aquí está toda la información, y se devolvía. Y aquellos comenzaban a orar y a interceder y a clamar, y estaban en ayuno y a guerrear estratégicamente, no solo con los que le revelaba el Espíritu, sino también porque había conocimiento de las acciones precisas que estaban haciendo los otros en la tierra. Y así estuvo. Y este congreso terminó siendo un fracaso y un desastre económico para aquellas personas. Es decir, no tuvo ninguna trascendencia en la ciudad ni en el país. A veces nosotros ni sabemos, aunque eso se publica en los diarios, aunque eso se publica y se saca por la radio y por la televisión, la nueva era va a ser un evento X, y nosotros hay que orar. Tenemos que hacer algo mucho más contundente, hermano. Tenemos que meternos profundamente, hacer algo mucho más trascendente, y hacia eso el Señor nos está guiando. Así que
También quiero decir responsablemente que yo no recomendaría a ninguna persona que hiciera esto de este espía maestro, salvo que el Señor lo tome, le dé esta gracia, lo ponga bajo autoridad, bajo cubierta de oración y le dé estrategias para actuar. Si no, esto puede terminar siendo simplemente el resultado de la presunción y con consecuencias muy riesgosas, muy desastrosas y tristes. Así que escuderos, intercesores y evangelistas que siempre les hablo, ustedes siempre deben estar bien informados respecto a todas las actividades de los grupos de la nueva era, de los satanistas, de los ocultistas y de todas las cosas que el diablo hace para fortalecer sus poderes en una ciudad o en un país. Deben tener eso que yo llamo un olfato espiritual para rastrear la información que necesitamos como guerreros. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere colocar en una posición de gente de oración avanzada, gente de intercesión de avanzada, para que nosotros podamos destronar los poderes de las tinieblas en nuestro país. En estos días Dios nos ha estado dando planes para acciones de oración. Y les decía a ustedes el miércoles, los que vinieron, no se los voy a declarar públicamente porque esto lo escucha mucha gente. Pero hay planes que Dios nos ha estado dando y hay que preparar de antemano documentos que reúnan toda la información sobre la historia de algunas ciudades, de algunos pueblos, de algunos barrios, sobre la historia o la hoja de vida de algunos personajes importantes de nuestro país que necesitamos orar por ellos estratégicamente y sobre todo con mucho amor. Dejémonos de estar orando condenando a las personas, por favor. Dios quiere salvar a todo el mundo. El que se va a perder es porque decidió perderse, pero no lo echemos nosotros a la condenación. Debemos tener mucho cuidado con nuestras oraciones. Así que necesitamos seguir armando estos equipos estratégicos que nos van a proveer de esta información lo más completa posible para desarrollarla en pleno campo de batalla espiritual. He encontrado que la oración y la geografía tienen una relación muy importante que nosotros debemos entender. Cuando estamos en guerra espiritual tenemos que entender esto, porque si no, nosotros estamos malgastando nuestras energías y nuestras fuerzas y nuestro tiempo sin tener ningún resultado productivo. La oración tiene una dimensión geográfica. Di conmigo, dimensión geográfica. Como la oración tiene una dimensión geográfica, tú dices, pero es espiritual. Escúchame, la oración tiene una dimensión geográfica. Y como tiene esa dimensión, muchos de los intercesores que van a tomar experiencia con nosotros en esto, necesitan tener mapas doblados en su cartera, en la Biblia, mapas en la mano, mapas al alcance. ¿Sobre qué? Mapas sobre lo que estamos orando, mapas sobre la ciudad, sobre la región, sobre el barrio, mapas sobre el país, mapas sobre ciertos territorios. Cuando yo intercedo y sé que Dios quiere que ore por alguna región particular, ubico un mapa, inmediatamente ya al alcance lo tengo. ¿Para qué? Para imponer mis manos, para conocer algunos detalles. ¿Cómo se llama esta calle? Hay muchos barrios y urbanizaciones que tienen calles de demonios, que tienen calles de potestades, que tienen calles de gente que para algunos fue ilustre, pero que el motivo no fue simplemente recordar la memoria de aquella persona que fue un gran activista social, sino el motivo es idolatrar y darle adoración a esa persona. Detrás de eso, usted sabe, como lo dije la vez pasada, los demonios también quieren levantar adoración a favor de Satanás, como Dios también busca levantar adoración hacia él. Así que yo quiero decirles esto. Hace muchos años, cuando tenía menos años de lo que tengo ahora, estaba en el Señor, me introduje profundamente en la lectura, a descubrir, porque entramos inmediatamente, Dios nos abrió una puerta, no sé lo que hizo el Señor, y nos metió directamente al tema de la guerra espiritual. Ahí estaba yo siendo una persona neófita, ignorante de muchas cosas, pero con valor y fe para enfrentar a los demonios. Y Dios en eso nos usó también muchísimo y nos ha usado. Pero descubrí un libro de una persona que murió hace muchos años y todavía sus libros se publican y todavía sus libros se venden. Él es Watchman Nee. Y Watchman Nee me abrió los ojos a la dimensión geográfica de la oración.
Y en estos días desempolvé algunos registros que tenía y me acordé de eso. El Espíritu Santo me llevó a eso. Yo siempre he dicho que cuando nosotros nos capacitamos y tenemos información, eso es así como tener una gran mesa. Todo lo que metemos en nuestra mente, en nuestro corazón, todo está ahí sobre esa mesa. Y cuando el Señor quiere actuar con nosotros, Él busca y dice: qué bueno que meditaste sobre esto, qué bueno que te preparaste en esto, qué bueno que escuchaste esto, porque ahora esto yo lo voy a usar, pero a otro nivel, y quiero que lo veas. Y cuando estamos entendidos, entendemos lo que Dios quiere hacer, porque nos capacitamos, nos entrenamos, porque trabajamos en informarnos sobre eso, y esto es lo que está ocurriendo. Así que Watchman Nee escribió un libro que se llama El Ministerio de la Oración de la Iglesia, y desempolvé algunas cosas y recordé que él fue la primera persona que yo leí y que abrió mis sentidos espirituales a la dimensión geográfica de la oración. Por eso, ahora cuando yo leo venga tu reino, esa oración que Jesús usó para enseñarnos cómo orar, entiendo que el Señor está diciendo que hay un reino que es de Dios, que está en el cielo, pero que en esta tierra todavía no está. Y que debemos pedir siempre que el reino de Dios venga donde no ha llegado. Donde no ha llegado. Donde no ha llegado. Y que por consiguiente debemos orar entonces que Dios tenga misericordia y extienda su reino, que extienda los límites de su reino. A ver, Señor, ¿tienes tu reino hasta acá? ¿Lo puedes extender un poquito hasta las sillas, que hay ahí varias personas? Y el reino llegue allá. Si el reino llega, viene la luz. Si la luz se establece, viene el orden. Y todos los que viven en desorden tendrán, o se arreglan o se van, porque el reino hace eso. Por eso cuando hay personas que vienen aquí y quieren seguir viviendo en desorden, no aguantan. No aguantan porque no hay ningún tipo de opresión que nosotros ejerzamos. Pero el mismo condicionamiento espiritual que hay en este lugar y en nuestras vidas hace que la gente se sienta incómoda con nosotros. Dice: no, este no es lugar para mí. Fíjese, en la Biblia se habla del reino de Dios en términos geográficos, tanto como en términos históricos. La Biblia nos habla de eso. La historia, para los que están anotando, la historia es un asunto de tiempo. De tiempo, di conmigo tiempo. Pero la geografía es un asunto de espacio, di conmigo espacio. Otra vez. La historia es un asunto de tiempo. La geografía es un asunto de espacio. Y cuando estamos orando tenemos que saber en qué nos movemos. ¿En tiempo o en geografía? ¿En historia o en espacio? ¿Me está siguiendo? Espíritu Santo, sigue iluminando nuestros corazones, nuestro entendimiento. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, el factor geográfico del reino de Dios excede el factor histórico. Otra vez, de acuerdo a las Escrituras, el factor geográfico del reino de Dios excede al factor histórico. En Mateo 12:28, Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios estaba en él, pero no estaba en ellos, porque habían potestades y gobernadores de las tinieblas que estaban allí poseyendo territorialmente personas y lugares. Y Jesús dijo: pero si yo por el dedo de Dios los echo, el reino de Dios se implanta. Tenemos que seguir creciendo. Pregunto, ¿esto es un problema histórico? No, es un problema geográfico. Por eso donde Jesús iba, Gadara, llegó Jesús. ¿Qué hizo el principado de esa costa? Tuvo que venir a rendirse, a reconocer esa autoridad.
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Y qué dijo él? ¿Quién recuerda la respuesta? Se los dejo de tarea, porque en esa respuesta usted va a entender mucho más lo que estoy diciendo. Es que no me quiero desviar, perdóneme. Ahora, decía que es un problema no histórico, sino geográfico. Donde quiera que el Hijo de Dios echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, allí el reino de Dios se establece. Allí queda el reino de Dios. De modo que durante este periodo de tiempo el reino de Dios es más geográfico que histórico. Aunque queremos información, queremos saber las cosas que han pasado, ya las hemos conocido. Hemos estado derribando principados, potestades. Fuimos a la historia, echamos ahí, derribamos, nos arrepentimos, pedimos perdón por los pecados de nuestros ancestros. Cuando se fundó esta nación, cuando se fundó este estado, cuando se fundaron estas comunidades, Señor, perdónanos, rompimos pacto, hemos hecho todo, pero ahora necesitamos avanzar y entender que durante este periodo debemos llevar a cabo acciones de oración profética de tiempo. A ver, si nuestro concepto del reino es siempre histórico, entonces quiere decir que siempre nos vamos a quedar atrás, porque todo el tiempo estamos viendo la historia hasta nuestros días. ¿Y cuándo vamos a ir al frente? Ahora tenemos que movernos. Ya vimos todo eso, ya lo hicimos. ¿Cuántas semanas tenemos resolviendo esos problemas? 3 semanas aproximadamente. Resolvimos esos problemas. Ahora estamos entrando en una dimensión geográfica para cambiar las cosas, para que cuando estemos adelante y miremos atrás veamos algo diferente. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Insisto, si nuestro concepto del reino es siempre histórico, hemos visto solamente un lado de la moneda. No hemos visto la moneda completa. Necesitamos ahora ubicarnos en la dimensión geográfica, que es donde Dios quiere movernos en este tiempo. El Señor está llamando intercesores para que se sumen a la responsabilidad por grandes ciudades, por naciones, por grupos de personas y especialmente por la iglesia. Las fronteras geográficas nos muestran nuestras áreas de responsabilidad. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el municipio Libertador, estamos en las adyacencias de la ciudad de Vara de Almendro, porque esto no es Vara de Almendro está más allá. Esto es una región, una parroquia del municipio que se llama la parroquia San Martín. Entonces nosotros ahora, además de esto, estamos en el estado Aragua, estamos en Venezuela. ¿Sabe qué pasa? Tenemos derechos legales aquí. Esta es nuestra dimensión geográfica. Tenemos derechos legales. Yo, no todos ustedes, la pastora Diana y quizás otro que está aquí escuchándome y otros que me van a oír, tenemos derechos legales en Colombia también. Pero no todos, la pastora Ruth, pero no todos lo tienen. No todos lo tienen. Es decir, quedémonos aquí por un momento. Aquí tenemos toda la legalidad del cielo para operar. Y si estamos legales con Dios, todo va a ir bien. El problema es que queremos operar estando ilegales con el Señor. En Hechos capítulo 17, versos 26 y 28, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Y en el verso 27 dice: esto lo hizo Dios para que todos los que lo busquen, aunque sea a tientas, sí, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y el 28, la primera parte, leo: puesto que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Eso es para nosotros la iglesia.
Esto nos enseña que el Señor ha determinado los límites en donde las personas viven. Y por eso usted ve, aquí hay fronteras. Por eso los gobiernos se sienten tan ofendidos cuando algún gobierno traspasa sus fronteras. De modo que tenemos que buscar al Señor dentro de esas fronteras, porque ahí hay límites. Tenemos que prepararnos para enviar equipos de oración a orar a lo largo de todas las fronteras de Venezuela. Yo dije, Señor, necesitamos recursos. Anote, ayúdanos a orar por eso, porque vamos a preparar gente y la vamos a enviar a las fronteras, a orar, a interceder. ¿Por qué? ¿Por qué a las fronteras? A ver, ¿qué cree usted que pasa en la frontera o ha pasado por varias décadas en las fronteras de cualquier nación? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son las fronteras de cualquier país? Hay guerras, contrabandos, corrupción, guerrilla. En las fronteras son lugares peligrosos para cualquier persona. Incluso los militares que son entrenados, que son capacitados, que son adiestrados, que son equipados con armamento, no quieren ir a la frontera. Y cuando los quieren castigar, ¿a dónde los envían? Las fronteras son lugares de castigo. Mire esto, porque ahí el más fuerte es el que manda. Tenemos que enviar intercesores a las fronteras, hermanos. Los que todavía no están en las millas de oración, los invito a que se incorporen. Los que no están todavía orando ni intercediendo y están un poco light en su vida espiritual, les invito a que se incorporen. Vamos a hacer un llamado para que se incorporen a este ejército de intercesión y oración. Necesitamos que la iglesia entienda su rol en el mundo. Así que tenemos que prepararnos para enviar estos equipos a lo largo de todas nuestras fronteras. La Biblia nos habla de geografía espiritual también. La Biblia atribuye importancia espiritual especial a ciertos sitios geográficos. Por ejemplo, el Señor diseñó una geografía espiritual que para mí resulta única para lo que se describe en las Escrituras como la tierra prometida. Y cuando usted lee lo que el Señor dijo cuando le prometió al pueblo y le dijo a Moisés, desde aquí hasta acá, desde allá para acá, de aquí todo esto será el territorio, todo esto. Usted mira una geografía y compárela hoy, no es la que está hoy. ¿Qué pasó? El mapa que tenemos no está bien. El mapa mundi que tenemos tiene un problema. Tiene un problema. Nada más y nada menos con la nación más importante de todo el planeta. Aquella que todo el mundo aborrece, que la quieren borrar del mapa. Y por eso tenemos que orar siempre por la amada Israel. Gracias, Señor. La Biblia nos dice también que 6 ciudades, cuando se hizo la geografía del pueblo en la conquista, 6 ciudades fueron seleccionadas como ciudades de refugio. 48 ciudades fueron dadas a los sacerdotes y levitas. Imagínense. Cuando entraron en la tierra prometida, los hijos de Israel debían buscar el lugar que el Señor había escogido para poner allí su nombre, para hacer habitar allí su presencia. Y no fue sino hasta los tiempos del rey David, cuando él halló ese lugar llamado Jerusalén y dijo: aquí será, al lado de mi casa, ahí habitará la presencia de mi Señor. Qué privilegio, qué honor. No el de David, el de nosotros, que ya no la tenemos al lado de la casa, la tenemos adentro. Pero muchos no la valoran, muchos no la aprecian, muchos no la estiman. Alabado sea el Señor Jesucristo. Así que en algunas áreas geográficas se proclamó bendición especial, tal como cuando Moisés bendijo a José y dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Deuteronomio 33. Ángeles, dice la Biblia, salieron al encuentro de Jacob al cruzar la frontera. Cuando Jacob
cruzó la frontera de su ciudad, usted lo ve allí en Génesis 32, él dijo, campamento de Dios es este, cuando vio los ángeles que se le aparecieron, y llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Otro cruce de frontera fue llamado Mizpa, que significa atalaya. Atalaya significa vigilante. Y Labán, cuando encontró a Jacob, que iba con sus dos mujeres y sus nietos, pensando que Jacob le había robado sus ídolos, fue a perseguirlo y lo encontró. Labán dijo, que el Señor nos vigile cuando nos apartemos el uno del otro. E hicieron algo, hicieron un pacto, y Jacob juntó, le dijo a su siervo, recojan piedras, y levantó allí un altar y puso allí una marca en plena frontera. Jacob proclamó que ninguno, ni él ni Labán, pasaría ese montón de piedras con intención maligna contra el otro. Pactos que se establecen en las fronteras. Samuel, el profeta, levantó una piedra en la frontera con los filisteos después que los derrotó. Usted lo puede leer en 1 Samuel 7, y dice la Biblia que Samuel le puso por nombre a ese lugar Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Hermanos, en el planeta, en nuestra ciudad, en nuestro país, perdón, hay lo que muchos llaman geografía sagrada y planeamiento ocultista de la ciudad. Leí de un hombre, un antropólogo estadounidense, se llama Johann Reinhardt, y él hizo un estudio extensivo de las montañas de los Andes en Perú y en Bolivia, informando en la revista National Geographic sobre sus hallazgos. Pero él dijo algo impresionante. Él dijo, el paisaje no era meramente una región de topografía desafiante, sino en realidad un complejo mapa religioso. Las montañas eran hitos espirituales repletos de significación mágica. Imagínense, Reinhardt informa que las montañas sagradas se relacionaban unas con otras bajo Illimani. ¿Qué es Illimani? El Dios supremo de las montañas, de quien se podría decir que allí constituía o constituye el espíritu territorial más fuerte. El artículo está ilustrado con mapas de las montañas y los lugares que él identifica como lugares sagrados de los Andes. Hay uno muy famoso llamado Machu Picchu, la cuna del imperio inca, y Reinhardt dice, la ubicación del Machu Picchu permite una combinación de la geografía sagrada y un alineamiento astronómico que no tiene igual en los Andes. Yo veo estas cosas, yo me pongo espiritualmente alerta y comienzo a investigar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Y vuelvo y recuerdo a muchos de los profetas, estos profetas que ya hoy son ancianos, década de los 80, década de los 90, que hablaron y predicaron sobre esto. Muchos de ustedes quizás no los escucharon, yo los escuché. Y comenzaron a hablarnos de esas cosas, y en aquel tiempo veíamos con cierta fascinación lo que ellos hacían, porque oraban y decían, destronamos al principado acá, tumbamos este altar, rogamos al Señor, y el siguiente día se cayó. Cindy Jacobs, Ronnie Chávez y otros muy famosos por sus acciones de oración. Pero las escrituras dicen, en el Salmo 72, dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Imagínense eso. Las montañas traerán la paz al pueblo y los collados justicia. ¿Qué hace Satanás? Satanás quiere bloquear el flujo de beneficios que la creación debe darle a las comunidades. Satanás se interpone para que las comunidades no reciban lo que Dios le ordenó a la creación que le dé a las personas. De modo que hemos visto irrupciones y cambios en la atmósfera cuando hemos realizado guerra a través de la oración en lugares dedicados a demonios. Le comentaba a alguien en estos días, y estábamos hablándolo con mi esposa, hermanos, hicimos el ayuno la semana pasada, ¿lo recuerdan? Bueno, en estos días estábamos justamente aquí,
Escuchamos un movimiento, nos asomamos y vimos que llegó la máquina y trajeron la máquina que va a romper eso y va a arreglar por fin eso que está ahí. ¿Sabe qué ocurre? Que cuando usted vea una situación así, usted tiene que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque esas son manifestaciones de poderes diabólicos. Usted dice, no, es un tubo que se rompió, es la cloaca que está saliendo. Di conmigo, el cielo gobierna. Entonces, ¿qué ocurre? Si en el cielo hay una fuerte opresión, demonios que tienen victoria sobre algún área están influyendo la dirección de esa región. Comenzamos a orar y comenzamos a batallar y vimos esto. No es cualquier cosa, para nosotros es una señal contundente de resultado de lo que hemos estado haciendo. Y damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el maligno ha querido sacar toda su pudrición, Dios dice, voy a desarraigar toda semilla maldita que tienes y voy a poner mis sellos sobre cada calle de la ciudad. Así que al levantar la cartografía espiritual, a menudo descubrimos un planeamiento ocultista de la ciudad con raíces babilónicas y egipcias en ciudades y barrios que no tienen mucha antigüedad. Por eso yo les di fechas cuando les hablé de todas estas comunidades, les di fecha, porque casi todas estas comunidades son muy nuevas. Muchos de nosotros somos mayores que ellas. Ellas son muy jóvenes. En Babilonia las puertas estaban dedicadas a los dioses de la ciudad y un sigurat, ¿se recuerdan cuando les dije, les definí lo que es un sigurat? Es como una pirámide con varios escalones ascendentes. Se hallaba ubicado en el mismo centro de la ciudad. ¿Qué pasa en muchas capitales? Nosotros cuando presionamos, y para los argentinos, los que están en la provincia de Buenos Aires, eso es un monumento así como que no, eso es el marco de referencia, esto es lo que nos identifica. Aquí no es tan notable, pero en muchas ciudades del mundo los vemos. Me refiero a los obeliscos levantados. Algunas veces están establecidos en un punto cero. ¿Por qué digo un punto cero? Porque en ese punto es desde donde se miden todas las distancias. Geográficamente fue establecido de manera estratégica. Y nosotros decimos, qué lindo quedó el monumento. Escuche, un obelisco es un símbolo fálico de la francmasonería que está conectado con la fertilidad y esculpido en una forma que era sagrada en la antigüedad al dios Sol, conocido como Re o Ra de los egipcios. Los obeliscos y tótems, como también se les llama en algunas partes del mundo, se erigen como piedras esculpidas y establecidas en territorios o en divisiones de un territorio donde se le ha hecho una dedicación de la ciudad a un tal dios, entiéndase, demonio. Así que tenemos que entender lo que son las acciones de oración profética. Las acciones de oración profética se hacen solamente por mandato del Señor. No podemos salir nosotros alegres, contentos y ya voy a hacer una acción de oración profética. ¿Qué significa profecía? Recordemos eso. Una declaración ungida que viene de parte del Señor. Quien profetiza lo que hace es repetir lo que escuchó del Señor. Pero hay muchos que profetizan sin haber oído a Dios. Utilizan como base de la profecía la imaginación o los deseos. Es que yo quiero que esto pase. No ocurre nada. Eso es inmadurez espiritual. Y yo profetizo. Usted puede decir lo que sea y utilizar esa expresión. La cosa es si Dios lo respalda. Entonces, las acciones de oración profética deben hacerse solamente por mandato del Señor, en el tiempo perfecto que Él determina y de acuerdo a la estrategia que el Señor nos revele. Antes de que Gedeón tuviera su ejército de 300 guerreros, la Biblia nos enseña que cuando comenzó todo ese movimiento con Gedeón, Gedeón escogió un pequeño grupo de 10 personas y comenzó lo que cualquiera diría su guerrilla. Estas 10 personas el Señor se las mostró. Gedeón obedeció el mandato del Señor por la noche y con estos 10 siervos, ayudantes que él tenía, se atrevió a derribar el altar de Baal que su papá, el papá de Gedeón, tenía edificado. ¿Y qué hizo Gedeón? Hizo pedazos la estatua de acera, como Dios se lo ordenó, que estaba junto en ese altar,
y edificó en el mismo altar, cortó el árbol sagrado y con la leña del árbol, dice la Biblia, allí en Jueces 6 en adelante, que el mismo Gedeón edificó el altar que Dios quería. Destruyó todo lo que el enemigo había edificado, tomó parte de eso y lo consagró al Señor. Mató, dice, también los toros sagrados y coció la carne y se la ofreció al Rey de Gloria. Así que esta fue una acción de oración divinamente asignada a una persona. A veces la gente tiene la idea de imitar, copiar y hacer porque dice que dio resultado. No copiemos lo que Dios no nos ha dicho. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Dios tiene una estrategia para cada tiempo, para cada geografía. Y en esto consiste la acción profética. Elías en otro tiempo también nos muestra un ejemplo como intercesor. En el libro de Primera de Reyes 21 dice que la palabra vino sobre Elías y Dios le dijo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en la viña de Nabot de Jezreel. Elías encontró a Acab justo cuando éste venía a tomar posesión de la viña después de que Nabot había sido asesinado. De la misma manera que está haciendo Dios hoy con nosotros, nos está asignando tareas divinas para estar en el lugar preciso, en el momento que el Señor ha escogido y para confrontar el mal en los lugares altos y donde quiera que Dios nos envíe. Entonces las acciones de oración profética están conectadas específicamente con equipos de intercesión que tienen los sentidos espirituales bien ejercitados, que no inventan locuras, que están sujetos a las autoridades, que son personas no solo prudentes, sino muy conscientes espiritualmente y que hacen las cosas bajo una línea y bajo una dirección dada por el Señor. Entonces, en esto entendemos que hay que derribar, que hay que despojar al enemigo, es cierto, que hay que tomar control de todo lo que él tiene, pero que no podemos salirnos del orden del Señor y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Los equipos deben avanzar y ser desplazados hacia comunidades donde el enemigo tiene fuerte control, si Dios nos envía. Y usted dice, pero es que de todas maneras somos fuertes, tenemos la unción, la gloria, el poder, tenemos todo, la oración, Dios nos escucha y nos responde todo. No, el tema es si Dios nos envía. Si Dios nos envía, di conmigo, si Dios me envía. Porque yo puedo ver mucha necesidad en el mundo. Jesús la vio, pero Jesús no sanó a todos. Jesús no sanó a todos. Jesús no levantó a todos, Jesús no le abrió los ojos a todos, sino a los que Dios le envió, a los que Dios le envió. Y una vez fue desafiado por una mujer sirofenicia, ¿recuerdan? Esta mujer se acercó y le dijo: maestro, ten compasión de mí. Dijo: no, yo no vine a ti, vine a otros. Y dijo: sí, pero mira esto. Y le mostró la escena de los perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo: impresionante. Yo me imagino al Señor diciendo: Señor, tengo la concesión, Padre. Porque no hay nada que Dios honre más que la fe. Dios honra la fe. Yo creo que en ese momento, mientras Jesús veía a la mujer, tuvo esa conexión y el Padre le dijo: hazlo, porque Jesús declaró muchas veces: no hago nada por mí mismo. ¿Recuerdan esa expresión del Señor? No hago lo que quiero. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo que quieren y que para Dios? Bueno, está bien. Así es. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Hay lugares en la tierra donde ni siquiera los ángeles quieren ir. Y a veces nosotros queremos desafiar la voluntad de Dios y el poder de Dios para ir allá. Pablo dijo una vez: quisimos ir a tal sitio, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. Lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia. Hay que ser humilde, hay que tener comunión, conexión con el Espíritu, saber sus intenciones, conocer sus planes, sus diseños. Claro, yo entiendo que hay gente tan desesperada por servir a Dios, entre comillas, que siguen en eso, a pesar de escucharme hoy. Entonces, las acciones de oración profética a menudo se generan producto de la búsqueda del Señor. Buscamos a Dios como a Dios le interesa. Eso dice: esta gente me está buscando. Tengo estos hijos aquí que me están amando. ¿Quieren hacer lo que yo quiero? Vamos entonces a entrar en un plan. Porque Dios no va a decir: uy, qué bueno que viniste, sentémonos a tomarnos un café y cuéntame de tu vida, ¿cómo va todo? No, Dios dice: vamos a trabajar. ¿Me está siguiendo? Vamos a trabajar. Señor, pero yo vine a tomar un cafecito, no quiero compromiso. No estoy para cafecitos. Te traje este dulcito. No estoy para eso, Señor. Así que necesitamos que los grupos crezcan, maduren y se hagan responsables en esto, que sean prudentes. Informaciones clasificadas que vendrán del Espíritu tienen que mantenerse así. ¿Para qué? Para interceder por la iglesia, por las ciudades, por las naciones.
La intercesión continua por la iglesia, por las ciudades y por las naciones forma una base poderosa desde la cual nacen acciones de oración específicas conforme a lo que el Señor le habla a las personas que están en esa búsqueda, porque dice: Señor, no nos vamos a mover hasta que tú nos hables. Háblanos. Sabemos que quieres hacer algo, pero no podemos hacer nada sin ti. Háblanos. Dinos qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, cuándo lo hacemos, a quién llamamos, a quién invitamos. Ahí está el caso de Gedeón. Más de 30,000 personas. Dios dijo: no, tenemos que hacer una selección aquí. Los timoratos y los cobardes para atrás, 22,000. Aquí están los valientes, Señor. No, todavía hay mucha gente. ¿Por qué? Porque ahora estos no son ni timoratos ni cobardes, pero son orgullosos y soberbios y altivos y creen que se la saben todo y que no me necesitan. Sácalos de aquí. Señor, ¿con cuánto me dejas? Con 300. ¿Crees en mí? Sí, confía. Yo voy a usar los 300 para vencer al enemigo. No son cantidades de personas. Es gente que ama a Dios, que lo obedece, que se entrega, que se rinde y que vive en su presencia. Estas son las personas que llevan a cabo acciones de oración profética. Así que como autoridades espirituales creemos que Dios nos considera a nosotros, hablo de mi esposa y de mí, como responsables de la protección de los escuderos, de los intercesores y del equipo que estamos conformando. Sin embargo, también le quiero decir que Dios los responsabiliza a ustedes también del cuidado de nosotros, porque tienen que orar mucho por nosotros, mucho por nosotros. El diablo intenta atacarnos de una u otra forma, pero por eso es que tenemos que cuidarnos en obediencia, en santidad, ser muy prudentes y muy discretos, dejarnos de tonterías y madurar en el servicio a Dios. Siempre me pregunto a mí mismo: ¿hasta dónde podemos ir, Señor? ¿Para qué está preparada esta gente? Me refiero a los intercesores, a los escuderos. Siempre me pregunto: ¿cuál es el horario que tú tienes para nosotros asignado? Cuando digo horario no me refiero al cronos, me refiero al periodo en el cual serviremos a Dios. Y me pregunto: Señor, ¿son estos escuderos e intercesores suficientemente maduros en el espíritu como para comprender lo que estamos haciendo y vamos a hacer? Porque sabe que es duro, como lo veíamos ayer con mi esposa. Estábamos compartiendo, siempre estamos hablando tanto del ministerio y de la vida y lo del Señor y la casa y la iglesia. Decíamos ayer, qué difícil es hablar con personas que no entienden una papa y que usted tiene que explicarle y al final argumentan, se niegan, se resisten y se supone que usted debe tener su apoyo y lo que encuentra es oposición. Por eso Dios selecciona gente. Y aunque los demás se sientan ofendidos, no me tomaron en cuenta. Crezca, madure, capacítese, entregue, disciplínese. Gracias por esos pocos glorias a Dios y esos amenes. Gracias. Pero sé que lo que digo está bien. Así que Dios nos muestra muchas cosas respecto a la guerra espiritual que no sería sabio mencionarlas en esta nutrida reunión de adoración y entrenamiento, como yo lo suelo llamar. Antes y después de una numerosa reunión o de un culto, con frecuencia siempre llamamos a algunas personas para hablar de cosas puntuales, darle directrices, mencionarles algunos detalles, decirles: vengan acá, esto, quiero que supervisen esto, revisen esto, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Y ahorita cuando terminemos el culto, tenemos otra reunión. ¿Me explico? Es decir, estamos sobre la marcha. ¿Y qué hace la gente? Termina el culto, ya son las 12, me quiero ir. ¿Hasta cuándo las reuniones después del culto? Bueno, si no quiere, usted no podemos obligarlo, usted es libre. Libre para hacer lo bueno y libre para hacer lo malo, libre para obedecer y libre para desobedecer, es su responsabilidad. De modo que tenemos que, con discernimiento, llevar a cabo el entrenamiento y también dar dirección para seguir avanzando. A veces es dañino traer la atención de cierto público. Entonces no pretendemos, no buscamos tampoco que todo el mundo se entere. Ustedes que están aquí, algunos que van a enterarse a través de las redes, no queremos. Jesús solía decir esto: no se lo digan a nadie. ¿Recuerdan? Guárdenlo en su corazón. Sin embargo, algunos estaban tan emocionados. ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que estamos haciendo? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? ¿Sabe lo que el Señor hace? Inmadurez espiritual. A veces es dañino eso para la iglesia. ¿Por qué llamamos entonces proféticas a las oraciones o a las acciones de oración que debemos ejecutar de ahora en adelante? Al describir algunas de las acciones de oración, usamos el término proféticas porque oramos
que la palabra de Dios se cumpla. Yo todo el tiempo le estoy recordando al Señor lo que Él ha dicho sobre mí, sobre mi esposa, sobre nuestro hijo, sobre nuestras hijas, sobre la iglesia, sobre esta comunidad, sobre el estado de Aragua, sobre Venezuela, sobre el planeta. Y cuando oramos, no oro lo que yo quiero o me gustaría, sino lo que Él ya dijo. ¿Recuerdas que tú dijiste, Señor, que esta ciudad se llamaría Vara de Almendro? Abre lugar, abre espacio y profetizo que ese nombre estará en los registros de este país algún día. Aleluya, aleluya, aleluya. Los cartógrafos tendrán que corregir los mapas. Eso es una acción de oración profética. Y todo lo que Dios ha dicho. Señor, ¿recuerdas que nos has mostrado, y a muchos de ustedes, que este lugar se nos hizo pequeño? Veo un día como hoy y digo, ¿y dónde están los que vinieron el domingo pasado? Que esto estaba aquí tan full que yo estaba ya preocupado. ¿Dónde están, Señor, los que siempre? Pero estamos en ese lío todo el tiempo. La inconstancia. ¿Por qué? Porque hay espíritus también que están operando para desmotivar a la gente, para quitarle el gozo, la alegría, para darle mejores ideas. Vamos para la playa, para el río, para la montaña, cuando no es un tiempo de pasear, no es un tiempo de estar inventando. Tenemos que guerrear. Esta serie no es para todo el tiempo, esta serie tiene un límite. No sé si esta es la última. Tengo que hablar con Dios más tarde o mañana y decir, Señor, ¿tenemos otra para el miércoles? Cuando Dios me dice, mira, como les dije la semana pasada, tengo esta y la del domingo es esta. Pero a veces estoy así, ¿ya? ¿Se acabó? Sí, hasta aquí. Ah, bueno, cambiamos entonces la orientación. ¿Hacia dónde vamos ahora, Señor? Vamos para acá. Y la gente no entiende y no asume responsabilidad. Queridos hermanos, entonces parte de la cartografía espiritual es pedirle a Dios palabras proféticas. Es decir, hacer esto. Señor, profetiza. Señor, profetiza sobre mi vida. Señor, profetiza sobre mi familia. Señor, profetiza sobre mi hogar. Señor, profetiza sobre mi matrimonio. Señor, profetiza sobre mi trabajo. Profetiza, Señor, sobre mis estudios. Profetiza sobre el alcalde. Profetiza sobre el gobernador. Profetiza sobre el presidente. Profetiza sobre toda Venezuela. Profetiza, Padre, sobre las naciones. ¿Y qué va a hacer usted? A repetir lo que oiga de Dios. Eso es profetizar en oración. Aleluya. Porque usted no puede profetizar. El que profetiza es Dios. Usted es un repitiente. O un repetidor, perdón. Perdónenme que los quise echar para atrás. ¿Estamos entendiéndonos, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Gracias, Señor Espíritu Santo. Créame, he tenido una carga hoy por esta palabra de hoy y tuve mucha oposición para poderla concluir. Los profetas de la Biblia hablaron palabras proféticas sobre naciones en el Medio Oriente, por ejemplo, Irán, Irak, Líbano, Israel y Etiopía. Con frecuencia nosotros usamos la palabra profética como un arma en la oración. También hay que considerar una dimensión de tiempo profético en la oración. Di conmigo, tiempo profético. Qué lindo eres, Señor. Es decir, no es cuando yo quiero, sino cuando Él expira su espíritu hacia nosotros y escuchamos un sonido que pocos escuchan, un lenguaje que pocos entienden y unas palabras que cambian vidas y transforman naciones. Gracias, Espíritu Santo. ¿Me han escuchado hablar en lengua en un ratico? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿La repregunta no? ¿Escucharon hablar alguna lengua angelical? Ahorita mientras he estado hablando. ¿Han estado comprendiendo todo lo que les he estado diciendo? Gracias, Señor.
También entonces le dije, hay que considerar una dimensión de tiempo profético en la oración. El Señor nos está adiestrando para saber su voluntad respecto al tiempo, pero también respecto a la geografía. Él quiere intercesores presentes en los puntos de encrucijada de la historia del mundo. Necesitamos pararnos donde hay una frontera puesta por Dios. O tal vez Dios nos diga, ¿sabes qué? Quiero que hagas algo, una acción profética y establezcamos aquí una frontera. Cuando establecemos fronteras, el diablo no puede pasar. No puede pasar. Recuerdo un día, estábamos liberando a una persona de un demonio y el espíritu que estaba ahí en ese cuerpo todavía intentó, el Señor nos dijo, Él va a intentar agredirles. Pon una frontera. Y establecimos por la oración una frontera. Y el demonio tomaba, estábamos recuerdo, en un aula de clases, tomaba un escritorio y él trataba de enviárnoslo y a nosotros teníamos la piel de gallina. Pero estábamos parados ahí creyéndole al Señor así, con valentía. Y él intentaba y estábamos a escasos 40 centímetros. Y parecía que se encontraba con algo que lo devolvía. Intentaba y no podía, fue tan impresionante. Dile al que está a tu lado, no le tengas miedo al enemigo. ¿Sabe lo que dijo Daniel, capítulo 2, verso 21? Daniel dijo, Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces, iglesia, intercesores, escuderos, Dios quiere que estemos presentes en los puntos de encrucijada de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque vienen cambios contundentes, cambios fuertes, agendados en el libro de Dios. Vienen cambios sobre tu vida, vienen cambios sobre tu familia, vienen cambios sobre tu trabajo, vienen cambios sobre esta iglesia, vienen cambios sobre esta ciudad, vienen cambios sobre la nación y vienen cambios sobre el mundo. Vienen cambios de parte del Señor. Aleluya. Pero tienes que aprender a moverte en ese tiempo profético y en esa geografía que Dios nos está marcando. Dios, por consiguiente, levanta intercesores para que cooperen con Él en el preciso momento cuando están a punto de ocurrir cambios que pueden abrir la nación, el Estado, una ciudad, una familia a los más elevados propósitos del Señor. Entonces hay algo que está por abrirse, por romperse, pero nosotros tenemos que adelantarnos con nuestra oración, con nuestra intercesión profética, porque algo vamos a abrir y decir, Señor, aquí hay un portal y lo que quieres traer, tráelo, y vendrán los cambios. Vendrán los cambios. Queridos hermanos, antes de que podamos empezar a construir, tenemos que considerar lo que hemos estado haciendo. Como dice Jeremías 1:10, debemos desarraigar, derribar, destruir. Tenemos que echar fuera las estructuras. Hemos estado echando fuera algunas, pero todavía quedan muchas, muchísimas, en barrios, en comunidades, en negocios, en sectores financieros. Quedan muchas que tenemos que derribar. Así que tenemos que tomarnos mucho más en serio nuestro rol como hijos del Señor. Muchas veces el Señor nos ha urgido a reunirles o a pedirles, vamos a entrar en ayuno, como lo hicimos el domingo antepasado. Entramos en ayuno y estuvimos ayunando una semana. Sé que esto trajo liberación en muchas cosas. Así que tenemos que tener una motivación espiritual del mismo Señor para las acciones de oración profética. Es decir, no nos puede motivar la necesidad que vemos. Voy a hacer una acción de oración profética porque no conseguimos leche. No puede ser eso. ¿Quién recuerda la época del profeta Eliseo, ciudad de Samaria, reina Jezabel, rey Acab? Hubo una situación difícil. No había comida. No había comida. El pueblo se moría de hambre. ¿Cuántas veces leemos en las Escrituras que el profeta oró diciendo, Señor, que consigamos leche en los supermercados? ¿Cuántas veces leen en la Biblia que el profeta oró que haya, Señor, alimentos en los distribuidores
¿Cuántas veces el profeta oró, Señor, que el gobierno se arregle para que esa crisis pase? El profeta no le imponía a Dios lo que Dios quería hacer. Y no lo hace. El profeta discernía lo que Dios quería hacer. Y sabía que había que esperar y que había un tiempo. ¿Recuerdan a Elías? Le dijo al rey, aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Y se desapareció por más de 3 años y lo buscaban debajo de la tierra y nadie lo conseguía. Si hubiesen tenido naves espaciales, lo hubiesen ido a buscar al espacio. Nadie lo conseguía. ¿Cuántas veces leemos que el profeta Elías decía, Señor, pero mira el pueblo, compadécete. Señor, basta, por favor, ¿hasta cuándo, Padre? Estoy bravo contigo, Señor. No. Cuando llegó el día, apareció Elías y dijo, este es el día. Ese día, en el Monte Carmelo, hubo de todo, pasó de todo en el Monte Carmelo. Y después de ese evento portentoso y poderoso de Dios, Elías dijo a su siervo, mira, ya es hora, dime lo que ves, colócate allá arriba de esa montaña y dime qué ves, mira hacia el mar y dime qué ves. Yo escucho, dijo el profeta. Yo estoy escuchando ahora. Yo escucho. ¿Y sabe lo que hizo el siervo? Lo que hacen muchos. Señor, no veo. Él dijo, yo no dije que viera, que se veía. Yo dije, yo escucho. Y él dice, no veo. Y le dijo, sube hasta 7 veces. Y luego le dijo, veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre allí en el horizonte. Y Elías dijo, ¿no es pequeña? Dile al rey Acab que ciña su carro y corra lo más rápido que pueda. Ya era la hora. Tú puedes ver mucha necesidad en nuestra nación, pero si no estás conectado con el corazón del Dios eterno, tú vas a pecar al orar. Porque Dios ya no quiere que sigas orando como estabas orando hasta hoy. Quiere que ahora tu oración sea profética. Y si quieres algo bueno para la nación, que es lo que tu corazón y el mío desean, solo puedes decirle al Señor, Señor, profetiza. Y puedes llorar, porque duele ver la nación así. Pero tú puedes llorar, derramarte a sus pies, decirle, Señor, profetiza, por favor. Y si todavía falta más tiempo, Dios te lo hará saber. Y te dará la fuerza para resistir las necesidades y las situaciones difíciles que vendrán. Pero un día vamos a abrir con nuestra intercesión ese portal. Y todo lo que está contenido, Dios lo va a hacer venir sobre Venezuela. Y vamos a ver los cambios que Dios ha dicho. Yo no, Dios. Y hay muchos voceros que hablan de eso. Voceros del Espíritu. De modo, queridos hermanos, que los intercesores estamos llamados a servir de abridor. Y conmigo, soy un partero o una partera para la gloria del Señor. Nosotros tenemos que preparar el camino para que el Evangelio avance y las almas sean salvadas. Los intercesores son llamados a un ministerio sacerdotal, porque tenemos el deber de acercar al pueblo a Dios y el honor de acercar a Dios al pueblo. Estamos en el medio para interceder. Eso es un intercesor, un intermediario. Ahí estamos. Señor, no destruyas Venezuela. Señor, compadécete de este, compadécete de aquel. Mira acá, mira allá. ¿Recuerdan a Abraham? Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra, por favor? Señor, y si hay 50 justos, 45, 40. Y Dios se dejó negociar, porque Dios tenía un amigo que siempre lo buscaba, que siempre hablaba con él. Dice, yo sé, qué lindo que Dios te diga, qué corazón tan grande tienes, me sorprendes. A pesar de ver tanta injusticia, quieres que se salven. Eso es lo que Dios busca, no aquellos que oran así. Sí, Señor, bárrelos, llévatelos. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Tu compasión por la gente.
Si antes que tú fueses creyente, otra persona hubiese estado orando así, tú no estarías aquí. Porque más de uno seguramente pidió eso por ti y Dios tuvo compasión de ti. Los pecados individuales estorban la comunión íntima hacia Dios, pero los pecados colectivos estorban al Espíritu de Dios en cuanto a manifestarse en una comunidad. Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo, hermanos, leyendo los noticieros, viendo esto, las muertes, los asesinatos, los robos, la corrupción, y usted dice: Señor, te pido perdón. Usted no estuvo ahí, usted no participó de esos pecados, pero usted es parte de esta nación, y usted viene, como muchos lo hicieron en el pasado: Señor, perdónanos. Perdónanos por las muertes de esta semana, Señor, por los asesinatos, la indolencia, la intolerancia. ¿Cuántos leyeron o vieron en la televisión o escucharon una noticia de un reportero que estaba allí en la municipalidad del Limón y dice que de un tercer piso alguien lo empujó a propósito porque, bueno, tenía sus razones, unas razones sin ningún tipo de argumento válido, solo por el espíritu de violencia que lo dominó? Y usted dice: yo vi eso y me dieron casi ganas de llorar. Y dije: Señor, perdona el odio de unos contra otros, perdona el odio, Señor, perdónanos. Yo no odio a nadie, pero pedí perdón por todos, incluyéndome. ¿Sabe algo? El Señor ha planeado llenar la tierra de su gloria, pero en el pasado han ocurrido cosas desafortunadas y van a ocurrir probablemente hoy, esta mañana están ocurriendo, probablemente más tarde ocurrirán, probablemente mañana ocurrirán, y usted tiene que estar alerta. ¿Para qué? Para que llegue el ruego, la súplica de perdón delante del Señor pronto. A veces ni siquiera ha llegado. ¿Cuándo le vamos a pedir perdón a Dios por tal cosa? Nadie se acuerda. Todo el mundo lo olvidó, todo el mundo ni siquiera lo escuchó. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando y correr. Usted va en su carro, en un autobús, en una camioneta, usted está sentado en algún lugar y mira, te enteraste, acaba de pasar esto. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, un atentado murieron 2 personas. En la autopista un choque. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por tanta maldad. Tenemos que venir ante Dios a rogar y a suplicar constantemente. Eso lo hacen los intercesores. Eso lo hace la gente que ama una nación. Eso lo hace la gente que ama la iglesia y que ama al Señor. Así que el Señor Jesucristo habló a los líderes religiosos de su tiempo en Jerusalén acerca del pecado colectivo de la ciudad, el pecado que ellos no veían, el pecado de no haber recibido al que el Padre había enviado. Y Él les dijo, Mateo 23, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jesús le dijo, igualito, lo mismo que les espera a su papá, les será para ustedes. La culpabilidad que nunca ha sido enfrentada es una invitación abierta a los poderes demoníacos. Por eso cuando alguien comete un error o una falta, un pecado, siempre le digo, corra y arrepiéntase. Corra. ¿Qué hace la religiosidad? Es que me siento mal, es que me da pena con Dios, es que corra y arrepiéntase. Corra y arrepiéntase. Y cuando vea un pecado colectivo, corra y arrepiéntase. Por todos, por favor, por todos. Tal vez ustedes saben noticias que yo no sé, háganlo ustedes entonces. Antes de que podamos atar al hombre fuerte, necesitamos enfrentar los pecados que le han dado al enemigo el derecho legal para ocupar ese sitio. No podemos tomar Venezuela si siguen sucediéndose tantos males y no seguimos pidiendo perdón. Tenemos que seguir pidiendo perdón. Que un hijo se rebeló contra un padre, que el esposo mató a la mujer, Padre, perdónanos, por favor, perdónanos. Tenemos que seguir, en la medida en que sigamos pidiendo perdón, la gracia de Dios saturará Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, nuestra intercesión, y el Señor no se nos niega a nosotros, a los que le aman. Primera de Corintios, Él dijo, yo les mostraré cosas ocultas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Yo se las mostraré. Así que el diablo y sus principados han sido derrotados por el Señor Jesucristo en la cruz. Ellos no podrían ser capaces de quedarse a no ser por viejas invitaciones o por nuevas invitaciones que la gente haga.
Y las viejas invitaciones que nunca se cancelaron le siguen dando a él derecho. Suponiendo que mañana, pasado mañana, nos enteramos de una situación difícil de rebelión, de fraude, de estafa en una institución. Y nadie se le ocurrió, nadie tomó eso en cuenta y no pedimos nunca perdón. Ahí hay un principado que se establece. Pero cuando usted dice, Señor, perdóname, el diablo se queda con las ganas, dice, ya vino este a pedir perdón. Ya vino esta a pedir perdón. ¿Y sabe qué hace Dios? Pone su cubierta sobre ese lugar. Así cuidamos los puestos de gobierno y los puestos de autoridad sobre un país. Cuando usted vea que el presidente se equivoque, que el gobernador, que el alcalde, que alguien cometa un error, algún policía, que un general fue capturado aquí, que un general allá, que aquí un comandante del ejército tenía un problema, usted, Padre, perdónanos. No diga perdónale, perdónanos. Y sabe que hace Dios va a cubrir ese puesto de autoridad y el enemigo se va a quedar con las ganas de meter otro corrupto ahí. ¿Me está siguiendo? Di conmigo, oración profética. El profeta Oseas, capítulo 10, acusó a Israel de no haber enfrentado un pecado que tenía casi 250 años. Israel se hacía el loco, no venían y no asumían el asunto. Oseas dijo, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron. Moisés instruyó a los ancianos de la ciudad qué hacer o qué debían hacer con el pecado corporativo. Cuando se hallaba en el campo alguna persona asesinada, no se sabía quién lo había asesinado, entonces los ancianos de la ciudad más cercana debían ofrecer sacrificio y orar. Y esta era la oración, Deuteronomio 21. Perdona a tu pueblo Israel, al cual nos redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Luego dice, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Si somos obedientes a Dios, entonces nos enteramos, como nos enteramos la semana pasada, que asesinaron una familia que se iba de viaje allí en Corinza, en Cagua, y los mataron a los padres delante de los hijos, y después los quemaron y todo. ¿Escucharon eso? Bueno, quizás usted como yo éramos ignorantes de muchas cosas. Ahora usted sabe, si no ha pedido perdón, no confíe en que alguien ya lo hizo. Usted dice, Padre, perdónanos. Perdónanos por esta insensibilidad, por esta atrocidad. Que la sangre inocente no caiga sobre nuestra nación. Padre, perdónanos por estos pecados de muerte, de violencia, de robo, de tanta, Señor, masacre. Es importante comprender aquí la diferencia entre el pecado individual y el pecado colectivo. Cuando los incrédulos se arrepienten y confiesan sus pecados personales, son salvos. Usted no puede orar para que alguien sea salvo. Usted no puede decir, yo me arrepiento de mis pecados, pero el que se va a salvar es el que está acá. Eso no puede ocurrir. Pero usted puede orar por sus pecados. Perdona mis pecados, Señor. Los pecados colectivos sí los podemos orar, incluyéndonos. Pero los que son para salvación, no podemos incluirlo. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad de amar al Señor, de obedecerlo y de rendirse ante Él. Así que nadie más puede tomar el lugar de otro y confesar sus pecados para salvación. Sin embargo, para los pecados colectivos sí podemos tomar el lugar de muchos delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Muchos no pueden serlo, nosotros lo somos. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes delante de nuestro Dios. Los intercesores pueden confesar el pecado colectivo incluso aun cuando ellos mismos no hayan participado en el pecado. Así puede eliminarse lo que ha disgustado al Señor y todo intento de juicio que Dios quiera traer lo puede detener. Porque encontró a alguien como Abraham que dice, Señor, pero míranos, aquí estamos nosotros, Señor, aquí estamos. Dios puede compadecerse. Cuando esto ocurre, Dios puede derramar su espíritu y traer sanidad y perdón. Entonces llegará a ser más fácil que los inconversos oigan el evangelio de Cristo cuando hay arrepentimiento de parte nuestra. ¿Por qué? Porque Dios guarda las personas, guarda los lugares, guarda los puestos de autoridad. Y Dios da oportunidad a través del arrepentimiento nuestro para que otros también se salven. Y eso es lo que Dios quiere, seguir alcanzando a personas. No que las condenemos, que nos dejemos de esas oraciones de juicio contra los demás. Y si hay que declarar algo como eso, que usted esté seguro que venga del Señor. Ojo, cuídese mucho de lo que dice.
Así es como la intercesión a nivel estratégico allana el camino para la evangelización. Es así, con mucho amor, con mucha fe, con mucha constancia, con fidelidad, con entrega, con servicio, con obediencia. Y termino con esto. Esdras nos da un ejemplo. Capítulo 9. En agonía ante Dios confesaba los pecados de sus antepasados y clamó así: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Por causa de los pecados de los antepasados yo no, pero yo me incluyo con la nación, hemos sido entregados a la necesidad, a la carencia, al dolor nacional, a la división, a la contención, al odio entre hermanos, a una violencia desmedida a causa de los pecados de nuestros antepasados. Hemos sido entregados, Señor, a la indiferencia a ti, a la idolatría, al ocultismo, como en este día se ve en todo el país. Pero, Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Sé que tú eres un Dios de amor, y que si yo te digo esto con mi corazón y te obedezco, tú me escucharás y tú harás algo por mi país, por mis ciudades, por las familias, por mi iglesia. Hermanos, esto es lo que derrite el corazón de Dios: compasión, amor, fidelidad, entrega, obediencia. Si alguien no conoce al Señor Jesucristo, yo le quiero invitar a conocerlo. Si alguien no se ha rendido, no se ha humillado, no se ha entregado a Él, o tal vez alguien aquí que ya dice que le conoce, pero no ha sido obediente, no ha sido entregado, no ha sido fiel, allí donde usted está, yo le quiero invitar a cerrar sus ojos y hacer conmigo una oración de fe, de entrega, de esperanza. Y que hoy Dios tome su vida, tome su corazón. Que a partir de hoy usted no tenga otros dioses, ni otros ídolos, ni imágenes, sino que se consagre solo para el Dios verdadero, Jesucristo el Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a Dios de manera personal, yo le quiero invitar a que haga conmigo esta oración. Repítala por favor en voz alta. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres un Dios tan compasivo, eres tan amoroso. Gracias porque por tu misericordia yo no he sido consumido. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones, por todos mis actos de desobediencia, por mi orgullo, por el rencor que abrigué en mi corazón, por mi egoísmo, por mi indolente corazón. Dile al Señor: perdóname por mis pecados. Hoy me entrego a ti con todo mi ser. Quiero que seas mi Dios, mi único Dios, al que yo ame y sirva, adore y obedezca. Yo me entrego a ti
para que tú hagas de mí, díselo, yo me entrego a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, con quien tú quieras y en la forma que lo desees. Dile, enséñame a amarte, enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame, Señor, a no claudicar, a ser firme, a ser de una sola pieza, íntegro, para gloria tuya. Séllame con tu Espíritu Santo y úsame, Señor. Heme aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Dile conmigo, hoy renuncio a toda influencia del enemigo, a pacto del pasado que hayan hecho mis padres o cualquier otro antepasado. Renuncio a cualquier alianza con Satanás y con sus demonios y me uno a Cristo en el pacto de la sangre que Él derramó en esa cruz hace más de 2000 años. Padre, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Por primera vez. ¿Usted? Felicidades. Gloria al Señor. ¿Quién más hizo esa oración por primera vez? ¿Quién rindió su vida al Señor por primera vez? Ustedes dos también. Felicitaciones. Gracias, Señor Jesús.